Y a esta hora, 7:36 de la mañana de hoy jueves, 1 de diciembre de este año 2022, nos acompaña vía telefónica María Verdeal. María Verdeal es abogado, es profesora universitaria y es la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, del MAS. Siempre es grato conversar con María Verdeal. Hola María, buen día. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Joana, ¿cómo estás? Feliz inicio de diciembre, el 1 de diciembre, el día de hoy, uno de los meses más bellos del año. Así es, yo coincido plenamente contigo. A mí me encanta la Navidad, a pesar de todas las dificultades que una pueda tener en el año, me parece que es una época propicia para la reconciliación, el reencuentro, el compartir y eso me encanta. Sí, Hablando sí. de reconciliación, reencuentro y esas cosas, se reencontraron la oposición y el gobierno en torno a la mesa de negociación en México, ¿no? Algo tan solicitado por la comunidad internacional. Tuvimos un primer acuerdo, se liberan $3.000 millones que van a ser utilizados en políticas sociales y tal, pero ayer Nicolás Maduro da una alocución y dice que si los venezolanos y el mundo quieren elecciones libres, justas, transparentes, pues hay que liberar primero a Venezuela de las sanciones. Condiciona lo que es un deber y un derecho constitucional al tema de las sanciones. ¿Cómo lo ve María Verdeal? Bueno, sí, fíjate que nosotros, bueno, ya hemos hecho señalamientos, la rueda de prensa del día lunes en Ujú. referencia a RCT o palabras del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, que duró un año para que nuevamente volvieran a México. Ajá. Han podido estar aquí en Venezuela hace mucho más tiempo y con más inclusión con todos los sectores de la sociedad venezolana en ese diálogo. Pero eso lo hicimos observación específica a lo que ya se dio, a lo que era un hecho. El anuncio de la liberación de recursos, hablan desde 3,5 millones a 5 millones de dólares. Sí, no hay una Y cifra precisa, nosotros, se han no dado hay una varias cifra, cifras, la verdad. así es. Y tampoco tenemos los venezolanos tenemos expectativas de dónde, cómo y cuándo se va a invertir ese dinero. Ujú. El gobierno nacional, en voceros calificados como el diputado Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y el presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, han hecho observaciones extradiálogo donde se hacen señalamientos como, por ejemplo, el diputado Jorge Rodríguez dijo que si querían también, si los venezolanos queremos un derecho como son las elecciones libres, competitivas y en condiciones deseables para todos, respetando la Constitución y las normas que nos rigen, bueno, que primero tenía que dejar la persecución de todo el chavismo. Mm. Esos fueron, entre comillas, repito, las primeras observaciones que hizo el diputado Jorge Rodríguez. Y ayer también, bueno, posteriormente Diosdado Cabello dijo que esos proyectos los van a desarrollar ellos, que ellos fueron los que presentaron, o sea, como descalificando lo que se va a presentar, lo que se presentó, porque en Mm. realidad los venezolanos sabemos poco sobre qué es lo que se aprobó y cómo se va a desarrollar para el bien de Venezuela. Ujú. Y cerró con broche de oro ayer Nicolás Maduro, donde hasta yo diría que en un tono burlesco Mm. de lo que significa una negociación tan seria por las circunstancias que atravesamos en Venezuela, situaciones sociales, políticas, económicas, pero sobre todo la necesidad de, por razones humanitarias, de lo que significan los altos índices de pobreza. Y porque hay varias Venezuelas, pero Así es. hay una Venezuela que es la mayoría, que las condiciones son de verdad muy, muy preocupantes. Entonces, en base a eso, bueno, Nicolás Maduro dice que las cosas van a ser de tal o cual forma de acuerdo a la liberación a levantar todas las sanciones. Cuando habla de todas las sanciones, no habla solamente de las sanciones que afectan el, el desenvolvimiento económico del país, Ujú. hablan de las sanciones que afectan directamente a los funcionarios de gobierno. Entonces, bueno, me pareciera que esto no sabemos a dónde va a llegar, si en realidad esto va a terminar de cuajar. Hay una circunstancia que hay que considerar en cuanto a estos desarrollos, que es lo que significa que el 5 de enero Guaidó se vuelva a juramentar como presidente interino. Mm. Eso es algo
que está en el cronograma de acontecimientos que tenemos por desarrollarse y que pudiera producir, bueno, que simplemente nada de esto que se aprobó, de lo que se va a resolver, tenga ningún futuro. A ver si logro entender esta parte. ¿Por qué te dependería lo que se aprobó, la aplicación de lo que ya se aprobó a la juramentación o no del señor Guaidó, si quien toma la decisión de liberar los recursos es Estados Unidos, no es Guaidó? Bueno, pero precisamente si Estados Unidos libera los recursos de una u otra manera, que ya lo ha hecho, Ajá. está reconociendo que la presidencia es de Nicolás Maduro. No existe ningún gobierno interino porque Pero le entonces está dando la administración de esos recursos a Naciones Unidas, María. bueno, le está dando la administración a Naciones Unidas, es cierto, pero te digo, hay mucha opacidad en lo que se está desarrollando. No sabemos, según la versión del gobierno, dice que los proyectos los va a desarrollar el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que Sí. ha dicho hasta ahora. Van a crear una comisión mixta que es parte de lo que nombre el gobierno de Nicolás Maduro y lo que nombre parte de la plataforma unitaria o el Comienza a cuatro. sesionar hoy esa comisión, por cierto, según las noticias. Ajá, pero entonces, y esa situación queda entonces en el limbo, porque cómo va a seguir desarrollándose con dos gobiernos paralelos, Absurdo. todo lo que significa la posibilidad, bueno, de entendimiento de las sanciones, de los mismos recursos que el proyecto lo aprueba, lo tiene el gobierno de Nicolás Maduro, pero existe otro gobierno paralelo. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que la posible la posible consecución de ese gobierno interino, entre comillas, porque le ponemos las comillas porque nosotros no respaldamos de ninguna forma algo que simplemente está en el imaginario y que además a los venezolanos no nos ha servido de nada o nos ha servido de muy poco, si le ha servido a algunos. Entonces, por eso cuestionamos qué va a suceder ese 5 de enero y en el desarrollo posterior, pues, porque recuerda que quienes pueden hacer que continúe ese gobierno interino están firmando y suscribiendo el acuerdo que se hizo en México recientemente. Eso es correcto y eso hay que destacarlo, que quienes están representados en esa mesa en México son precisamente delegados de Juan Guaidó, eso hay que destacarlo. Sí, hay que destacarlo porque son quienes los Es un partidos que sector de la oposición. Ujú. hay de un sector de la oposición que han respaldado esa situación. Entonces, por eso nosotros estamos expectantes a qué puede pasar. Eso puede implosionar lo que se firmó en México, lamentablemente. Sí, es así. Ustedes desde el MAS pusieron alguna serie de condiciones, ¿verdad? Para esos acuerdos o para que siga esa negociación. Corrígeme si me Bueno, equivoco. primero, nosotros decimos que tenemos que tener claridad Mm, cómo va a ser ese manejo de esos recursos. Porque a lo ujú. mejor aparece en enero, febrero, marzo, no sé, y nos dicen que ya los recursos se aplicaron, no, se desarrollaron proyectos que nadie conoce, porque si hablamos de, ponle la cifra máxima, 5.000 millones de dólares, el servicio eléctrico en Venezuela para poder reactivarlo en todo lo que es la destrucción casi total del servicio, requiere, según los expertos en el área, más de 35 millones de dólares. Es así. Estamos hablando de varias áreas donde va a ser invertido el dinero. Y bueno, en el área de la salud, de educación, cuando nos demos cuenta nos dicen que ya eso Se se desarrolló, ejecutó. ya eso se aplicó y nadie lo percibe. Mm. Entonces, Como ha nosotros, pasado bueno, con muchos otros como ha pasado con la presupuestos, ayuda humanitaria, como ha con todo. pasado con la administración de recursos del Estado. Entonces, cuando lo dijimos, y pongo las comillas aquí porque así fue, el dudoso manejo de recursos por parte tanto del gobierno como de quienes están suscribiendo el convenio o el acuerdo de México, bueno, están señalados por dudoso manejo de recursos. Entonces los venezolanos tenemos el derecho de saber dónde, cómo y cuándo se van a administrar esos recursos, precisamente para hacer nosotros la auditoría interna dentro del país, saber, bueno, aquí se invirtió tanto, se desarrolló tanto, porque a lo mejor nos sorprenden y nos dicen que ya se aplicaron y los venezolanos no percibimos ni siquiera dónde se invirtió un dólar, porque es en dólares las cifras que van a Sí. liberar.
Que dicho sea de paso, esa sería la verdadera democracia participativa, que el ciudadano tenga la posibilidad de exigir una rendición de cuentas, Así es. y de recibir respuestas. Democracia participativa no es que me llamen a votar y yo vaya a votar cada vez que me llamen a votar. Democracia participativa es que yo pueda formar parte de la Contraloría, de que yo pueda formar parte de la toma de decisiones, pueda decidir cómo se van a organizar las prioridades en el país. Eso realmente sería la democracia participativa. Correcto, y nosotros, para aclarar, sobre todo a quienes nos están escuchando, nosotros no estamos cayéndole a tomatazos al diálogo ni a la Claro, negociación. Nosotros somos partidarios del entendimiento, de la negociación, además algo que no debería ser anunciado, ni debería ser en México, y debería ser inclusivo, no debe ser entre sectores, que bueno, estás viendo los desarrollos donde uno dice que, uno habla de que por qué fulana de tal estuvo presente, y entonces la respuesta es que nosotros no tenemos, tampoco todos son potables, por ejemplo. sí. Y por el otro lado, entonces, no, nos tenemos meses reuniéndonos y esto no es ninguna sorpresa porque la oposición no sé qué cosa y bueno, se dan descalificaciones mutuas y tú dices, bueno, ¿a dónde van a llegar? Porque ya sabemos y ya tenemos experiencia que el gobierno, y bueno, quienes nos hemos sentado con el gobierno dice, bueno, para la foto. Y apareces en la foto y después de la foto no hay desarrollos de esos encuentros y de esas negociaciones. Pero es que te voy a decir algo, María, ahora que lo ves de esa manera. Estamos conversando con María Verdial, ella es abogada, docente universitaria y es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, vicepresidenta del MAS. Yo tengo la impresión de que México quedó como el escenario de la foto, porque ese acuerdo al que se llegó no se llegó en 2 horas desde el momento que se sentaron a la mesa en México. Allá llegaron ya con el acuerdo concebido. Allá lo que fueron fue a firmar el asunto de manera pública, a hacerlo oficial y a tomarse la foto. Pero es que precisamente según lo que narró ayer en la locución Nicolás Maduro, Ujú. dice que tienen meses Así es. haciéndolo, que los proyectos lo presentaron la ministra tal, la ministra cual y la ministra, tres ministras, no recuerdo los nombres ahorita, Mm, que por parte de la oposición estaban tres representantes de la oposición que estaba en México suscribiendo. Entonces, esto es algo que se ha venido desarrollando. Yo entiendo la discreción que debe a lo mejor existir en una negociación, pero nosotros los venezolanos tenemos el derecho de conocer de primera mano todo lo que se aprobó y precisamente para la transparencia del manejo de los recursos, sobre todo, porque no estamos hablando de ningún acuerdo político, estamos hablando de un acuerdo donde se van a desembolsar una cantidad que a lo mejor para inversión en el país es módica, pero no para despilfarrarlos o para que caigan en manos de la corrupción. claro, así es. Entonces, es ahí donde los venezolanos y donde el MAS puso el acento, saludando la posibilidad del encuentro, haciendo, por supuesto, la observación de que debe ser un diálogo inclusivo, donde estén no solamente otros sectores políticos, sino sociales, económicos, y una gran mesa de diálogo, de negociación aquí en el país. No es necesario estar paseando por el mundo, sino tener los pies aquí en la tierra, en Venezuela, para poder nosotros, los venezolanos, construir las soluciones que requiere el país. Lo que pasa es que el tema Venezuela se ha convertido como en una oportunidad de liderazgo, de vidriera para otros gobiernos, ¿sabes? Entonces hay muchos que están aprovechando la coyuntura para consolidar un liderazgo regional, para consolidar un liderazgo internacional, y entonces, bueno, todos se quieren arrogar digamos, el triunfo, pues, de sentar a gobierno y oposición alrededor de una mesa. Eso es lo que está Y pasando. eso también se vio, se observó. Bienvenido toda la solidaridad internacional, todo el apoyo que puedan dar los presidentes, ahorita el cambio que hay en Latinoamérica de gobierno, que por cierto hay que señalar que son cambios que se realizan a través del voto, a través de la Sí, participación ciudadana, sin sí. opinar si nos gusta o nos gusta más o menos los presidentes electos. Pero ese cambio, por supuesto, de Latinoamérica también da un cambio en la geopolítica de Venezuela y lo Ujú. que, bueno, ya los intereses de cada nación, porque hay que tener claro, tú lo sabes mejor que yo,
porque es tu profesión, que los países lo que tienen es intereses sin duda, sobre otros, ¿no? Pueden tener lazos de amistad, de fraternidad, pero en sin el duda. fondo lo que hay es intereses, intereses para intercambio comercial, para todo lo que signifique, pero en primer lugar ponen a su nación para Ujú, el desarrollo de su nación. Entonces, todos estos cambios que también hay que verlos, y aprovecho para hacer el señalamiento, que no son solidaridades automáticas así es. ni similares al gobierno de Nicolás Maduro. Ni es altruismo, pues. No, no, no. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y por supuesto, además del protagonismo que puedan tener, eh, pudieran hacer que, bueno, que el gobierno de Maduro entienda que así no va a llegar a ningún lado, que tiene que modificar y tiene que cambiar cosas para Pero, ¿por lograr qué la tendría que entenderlo? ¿Por qué tendría que entenderlo, María? La administración de Nicolás Maduro está logrando lo que quería, está desmontando las sanciones, ese era su principal objetivo. Maduro bueno, pero no va a una mesa de negociación para hablar de la transición política en Venezuela. Él no, va a no, una no, mesa de pero negociación para levantar las sanciones y lo está consiguiendo. precisamente, el Nicolás Maduro se sienta hoy, además, con una oposición fraccionada totalmente. Totalmente. Ni siquiera nosotros decíamos, porque ¿qué se trajo de México? ¿Por qué no se trajo la liberación de todos los presos políticos, por ejemplo, Mm. en el acuerdo? Independientemente que sea un acuerdo social, Que por vamos cierto, a hay uno liberar de los presos políticos en huelga de hambre indefinida, ¿no? No sé en sí, cómo ha parado el asunto. no, sí, bueno, pero es que no se tocó siquiera, no se Sí. mencionó. Ujú. Ayer yo vi una parte de un extracto del programa de Cabello donde decía que ni siquiera se mencionó. Por supuesto, le sacan punta a eso. Y además, si no me lo pide, el gobierno de Maduro simplemente va a México por los intereses económicos, Así es. por la situación grave económica que tiene, de flujo de caja el gobierno, y para que le levanten las sanciones, que por cierto no se las levanta la oposición, se las levanta el gobierno de los Estados Unidos o la Unión Europea, Ujú. quienes tienen las sanciones sobre el país. Pero va y se sienta por eso, no porque tengan, y por eso se burla como se está burlando y hace señalamientos sarcásticos de lo que fue la negociación de México. Entonces, nosotros ahorita, y nos incluimos como oposición, estamos en una situación muy débil para cualquier negociación con el gobierno, porque el gobierno está relativamente cómodo en el poder. Pero por eso decíamos que la influencia de estos cambios en Latinoamérica, bueno, le puede decir, mira, o sea, tienes que ver cómo tratas de hacer un gobierno diferente, porque en el ámbito económico no vas a poder desarrollar. De aquí al 24, Maduro no va a poder desarrollar una buena gestión si no tiene cambios en materia económica para poder ir a una reelección, por ejemplo, Pero para poder llegar. lo Entonces, más esos son, dramático, María, lo más dramático de todo esto es que coincido plenamente contigo, no va a tener tiempo para dar un viraje económico que evidencie éxitos categóricos y que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Pero lo bien, más dramático del asunto es que si la oposición sigue atomizada como está, así haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer, el triunfo de la revolución bolivariana está prácticamente cantado. bueno, por supuesto, nosotros insistimos, tenemos 10 años hablando de encuentro, de reconciliación, sobre todo en los sectores democráticos, en la oposición venezolana. Mm. Ahorita estamos hablando, nos reunimos recientemente con la comisión de primaria. Le dimos, la comisión de primaria tiene que ser las primarias de Venezuela, no las primarias de un sector de la oposición. Igual que lo decimos en el diálogo, lo decimos aquí, las primarias. ¿Por qué las primarias? Bueno, porque ojalá hubiese un consenso. Las primarias es un método, puede ser otro, y Sí. puede aterrizar en un consenso. Ahora, existe la suficiente voluntad política de toda esa dispersión opositora para construir un camino con una sola opción. Bueno, No. no parece, ahorita no parece. Entonces, es verdad, ahorita está cantado el triunfo. Todavía nosotros decimos y lo estamos aplicando como política, estamos haciendo y seguimos actuando, pero vamos a tener paciencia. Y paciencia porque vienen desarrollos importantes. Pueden darse las primarias, puede salir un candidato de las primarias, podemos tener 5 candidatos en vez de 40, que eso pudiera ser, y que esos 5 no le digan nada al país. Bueno, ahí puede aparecer el milagro, el consenso, el outsider, el fenómeno político, pudiera aparecer algo que, estos 5 entienden que 5 separados no van a llegar a ninguna parte. Sí. Y
se entienden. Entonces, hay que tener un poco de paciencia en esos desarrollos políticos, repito, y ver, bueno, y seguir diciendo las cosas que hay que decir, sin temor a tener adulantes o a tener rechazo, porque Así, nunca estamos hablando para ganar adeptos o que nos aplaudan. Estamos así. siempre, y lamentablemente para el país, el más apuntado en la vía correcta y ha dicho los errores que hemos cometido y no, bueno, a lo mejor no hemos tenido el eco suficiente. Pero hoy dice, bueno, nos dan la razón, hoy todo el mundo está hablando de entendimiento, de negociación, de candidato único, nosotros incluimos tarjeta única. Bueno, vamos a ver si logramos entender lo que fue la concertación chilena tardó 17 años. Ya nosotros como buenos venezolanos superamos esa cifra. Vamos a ver si de aquí al año que viene entendemos que tenemos que estar unidos para poder salir de este gobierno. Ahí vale la pena, se nos acabó el tiempo, pero ahí vale la pena dejar en el aire una pregunta, ¿no? Y es, ¿realmente todo el liderazgo opositor desea que las cosas cambien en Venezuela? No, Ajá, nada más te digo eso. así es. 1 millón de gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Giovanna, siempre un Siempre placer. grato conversar contigo. Muchas gracias. Era María Saludos. Verdeal, abogado, docente universitario, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes.